Bien, pues a continuación tenemos al doctor Gerardo Gastelum Pons del sitio de entrenamiento en emergencias Grupo Renvis con el tema hipotermia terapéutica en atención médica prehospitalaria y pido un fuerte aplauso para él, por favor. Vamos a hablar un poquito de lo que puede hacer el frío por los pacientes fuera del hospital y que es un presente en muchos países actuales y empieza a ser un futuro en muchos otros. La hipotermia terapéutica fuera del hospital salva cerebros después de un paro cardíaco y es importante que la conozcamos y que sepamos con qué acompañarla, porque nada más enfriar al paciente como si fuera una paleta helada no sirve de mucho si no hacemos algunas otras cosas que tenemos que hacer en conjunto con la hipotermia. Y a veces centrarnos en nada más dar hipotermia terapéutica y no hacer otras cosas puede no resultar como queremos o como esperamos que funcione la hipotermia terapéutica. Entonces, la hipotermia terapéutica moderada se utilizó desde hace mucho tiempo, desde la década de los 50 se empezó a utilizar para proteger el cerebro de pacientes, el cerebro y el corazón de pacientes que eran sometidos a cirugía de corazón abierto. Sin embargo, las complicaciones de la hipotermia terapéutica moderada en estos pacientes hizo que se dejara de utilizar porque habían muchas complicaciones. Después en los 80 se revive en las ganas de seguir haciendo esto, se hacen algunos experimentos en animales y parece que están funcionando, pero no es hasta 97 y 2001 que se llega a entender la hipotermia y saber que la hipotermia moderada abajo de 32 grados no es tan necesario, que con una hipotermia leve de 32 a 34 grados se pueden hacer o se puede lograr mucho por el paciente. Esta es una cirugía en 1955, ahí tenemos un anestesiólogo, está con su paciente que a punto de ser intervenido a corazón abierto y no se nota exactamente lo que están haciendo. ¿Sí se nota? ¿Qué le están haciendo? Lo están cubriendo de hielo. Lo único que no iba cubierto de hielo era el tórax porque ahí iban a operar, pero todo lo demás, hielo. Y pues fueron los primeros intentos de mantener cerebros vivos con el frío. Pero les comentaba que fue hasta 97 y 2001 con tres trabajos que se hicieron de manera independiente, todos los tres trabajos con una población bastante grande y con resultados muy parecidos, que estos resultados del 39 subió al 55% la sobrevida del sistema nervioso central o sobrevida cerebral en pacientes posparo cardíaco fuera del hospital, y fue entonces cuando el Consejo Internacional de Reanimación Cardiopulmonar o Resucitación dijo, bueno, vamos a hacer algo. Si esto está funcionando, vamos a recomendarlo. En las guías de 2003, o mejor dicho, en un comunicado de 2003, sale esta recomendación de utilizar hipotermia terapéutica para pacientes que caen en paro fuera del hospital con un ritmo desfibrilable, FBOTB. Posteriormente, en 2005, que salen las guías de American Heart de 2005 y también salen las del Consejo de Reanimación, Resucitación en Europa y salen las guías asiáticas, todas ellas junto con el ILCOR vuelven entonces a dar esta recomendación de utilizar temperaturas de 32 a 34 grados entre 12 y 24 horas después del paro cardíaco fuera del hospital, y fue una recomendación clase 2A para pacientes con fibrilación ventricular o ritmos desfibrilables y una recomendación más baja, 2B, para pacientes que tenían un ritmo no desfibrilable, pacientes en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica, como se llamaba en ese entonces. Esto cambió para el 2010. En el 2010 subió a clase 1 utilizar hipotermia terapéutica en pacientes con paro desfibrilable. ¿Por qué creen que haya sido? Cabe señalar que una clase 2A es algo que se podría usar y que se recomienda como, pues úsalo a ver si te funciona. Una 2B es úsala porque el riesgo, aunque el riesgo es mayor que el beneficio, se puede utilizar. Una clase 1 quiere decir utilízalo porque el beneficio es grande y el riesgo vale la pena. Entonces, para sistolia y actividad eléctrica sin pulso se queda en 2B, pero para ritmos desfibrilables se queda o sube a clase 1
en las guías actuales de reanimación de American Heart. Pero no solo American Heart, esto también lo dicen las guías actuales del Consejo Europeo de Resucitación, y esto también lo reitera el Consejo Internacional de Consenso en Reanimación Cardiopulmonar. Lo mismo, para pacientes con FBTD, 32 a 34 horas por 12 a 24 horas. Ahora, esta es la recomendación de las guías internacionales, pero hay autores que han prolongado la hipotermia hasta 72 horas con buenos resultados. Obviamente no vamos a tener el paciente 72 horas en la banqueta enfriándolo mientras hacemos otras cosas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver en qué momento entramos nosotros como técnicos o como paramédicos fuera del hospital. Recomendaciones y guías actuales, entonces, esto ya lo dijimos, esto también. Y entonces, ¿por qué hay que enfriar a los pacientes después de un paro? Por lo mismo que enfriamos los hígados y las pechugas de pollo cuando las compramos el martes y no las queremos comer el domingo. Porque el frío preserva. Y entonces, vamos en esta plática a hablar un poquito de la fisiología detrás del síndrome posparo cardíaco. Antes del 2005 se le daba, en las guías internacionales se hablaba poco de qué hacerle a un paciente que sale de paro. Ya sale de paro, pasa la terapia y que no se muera. ¿Pero qué hay que hacerle? Pues que no se muera. Bueno, hay unas guías específicas de qué hacer, unas recomendaciones específicas de qué hacerle a ese paciente en el posparo cardíaco, y para eso hay que entender lo que es el síndrome posparo, qué le pasa al cuerpo en el paro cardíaco. Identificar cómo podemos utilizar la hipotermia terapéutica y saber cómo es que funciona. Entonces, durante el paro cardíaco, es obvio, lo primero que se empieza a afectar es el cerebro. ¿Por qué? Por hipoxia. Y la hipoxia causa daño cerebral. Entonces, cuando el paciente está en paro y nosotros empezamos a hacer maniobras de reanimación, lo que queremos no es que el corazón se eche a andar por arte de magia, sino primero empezar a oxigenar cerebro y oxigenar corazón para detener o retener o limitar el daño de la hipoxia. Pero el daño de la hipoxia lo va a haber. ¿Por qué? Porque el paciente está en paro. Y entonces, sin importar si nuestro código dura 2 minutos o nuestro código dura 45, el paciente va a sufrir hipoxia y va a sufrir daño cerebral. Entonces, previo al retorno a la circulación espontánea, vamos a tener que varios órganos van a estar expuestos a la falta de oxígeno. Y como resultado vamos a tener esto, que es el síndrome posparo cardíaco. Y el síndrome posparo cardíaco se puede, tenemos que pensar cuando pensamos en este síndrome en 4 cosas. Y la primera, la que puse hasta arriba, no es precisamente que ese sea el orden específico en lo que suceden las cosas, pero cuando hablamos de hipotermia terapéutica estamos hablando de preservar al cerebro. Entonces, lo primero que vamos a pensar en estos pacientes es que va a haber una lesión en el cerebro. Obviamente también el corazón que estuvo en paro va a salir dañado de ese evento. Lo desfibrilemos o no lo desfibrilemos, va a salir dañado. Le hagamos RCP 10 minutos, 2 minutos o 45 minutos o 2 horas, el corazón va a salir dañado, va a traer disfunción miocárdica. Va a haber una respuesta inflamatoria sistémica. Todos los organismos, todo el organismo, todos nuestros sistemas, todos nuestros aparatos se van a echar a andar porque sufrieron también de hipoxia y sufrieron también de isquemia. Y entonces va a haber una respuesta inflamatoria sistémica que el cuerpo lo que quiere es ayudar, pero cuando se desatan estos mecanismos de defensa, el cuerpo deja de funcionar como debe. Y obviamente hay algo que causó el paro. Hay 10 causas reconocidas como causas reversibles de paro cardíaco, pero son cientos de causas las que nos van a llevar a un paciente a paro cardíaco. Entonces, si encontramos la causa, pues la tenemos que empezar a tratar en el momento que el paciente salga de paro. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro cuando tiene hipoxia? Sufre. ¿Pero en qué sentido? Se inflama. Durante la hipoxia las células del cerebro se dematizan, se hinchan y dejan de funcionar como deben. Sus canales de intercambio de electrolitos se ven dañados, se ven alterados, y entonces la función completa de las células se ve alterada.
la forma en que reciben la glucosa, la forma en que reciben el oxígeno también se ve alterada por esa inflamación. Si el paciente recupera circulación, si recupera pulso, mucha gente dice, bueno, pues ya le hicimos, el daño que estaba hecho ya se detuvo. Pues no. Cuando el oxígeno empieza a recircular, el cerebro también se va a dañar. Eso se llama daño por reperfusión. El oxígeno, ¿qué hace? Oxida. Y es una forma fácil de explicar lo que le pasa al cerebro cuando empieza a recibir nuevamente oxígeno. Cuando sucede el retorno a la circulación, la respuesta inflamatoria natural y los radicales libres que se liberaron durante el paro van a empezar a afectar la célula cerebral o la célula nerviosa. Y ambas cosas, lo que ya les había dicho, dañan la pared celular de las neuronas. El corazón también va a sufrir, y va a sufrir bastante. Sufre por la hipoxia, sufre por la patología de base que pueda traer el paciente que lo llevó al paro, y también va a sufrir por la reperfusión. Además de que puede llegar a sufrir por lo que le hagamos. Demasiada epinefrina, por ejemplo, durante una reanimación avanzada, va a causar más daño al corazón que beneficio. Y entonces el músculo cardíaco, que también está sometido a estrés y consumo aumentado de oxígeno, cuando se restaura la circulación, ya dijimos que durante el paro va a tener hipoxia, pero cuando se restaura la circulación va a tener que compensarse después de ese periodo de isquemia, que pudo haber durado 2 minutos o pudo haber durado 10, pero estuvo ahí. Y entonces, tras el retorno a circulación, las células cardíacas son propensas primero a generar arritmias. Entonces un paciente que sale de paro, decimos, pues ya, salió de paro, vamos corriendo al hospital, y a medio camino nos vuelve a caer en paro. ¿Por qué? Porque no tomamos ciertas acciones que debíamos haber tomado o no monitorizamos correctamente, y aunque lo hagamos, puede volver a caer en paro. El paciente que cayó en paro una vez va a volver a caer en paro, posiblemente de vuelta en traslados, sí, pero hay que estar pendientes de ello. Y la causa va a ser generalmente arritmias auriculares y ventriculares. Las arritmias auriculares son muy benignas en el caso del paciente posparo, pero las arritmias ventriculares son del tipo de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular y vuelven a tirar al paciente en estado de paro cardíaco. La respuesta inflamatoria sistémica ocurre en muchos pacientes. Pacientes con estado de choque, pacientes sépticos, pacientes de politrauma, todos ellos van a tener un problema cuando su organismo se trate de defender a lo que lo lesionó inicialmente. Y eso se llama respuesta inflamatoria sistémica. Es una respuesta natural, sin embargo, no funciona como debería funcionar. Esta respuesta inflamatoria sistémica se va a identificar con temperaturas bajas del paciente o temperaturas altas del paciente. Puede estar con fiebre, puede estar ligeramente hipotérmico, generalmente va a estar taquicárdico, va a tener una frecuencia respiratoria alta y su presión arterial de oxígeno va a estar baja, y esto fuera del hospital no lo vamos a poder saber, pero sí podemos evaluar su frecuencia respiratoria. Y el conteo de células blancas, bueno, esto es respuesta de su sistema inmune, va a estar alterado. Y entonces, una de dos, o van a estar extremadamente bajas o van a estar extremadamente altas. Va a haber una inadecuada distribución de líquidos, los vasos sanguíneos van a estar dilatados, van a tener una permeabilidad aumentada, y eso va a hacer que haya fuga de líquido desde los vasos sanguíneos hasta lo que se llama el tercer espacio. Y entonces eso va a hacer que si el paciente estaba hipotenso, esté más hipotenso después del paro, y le va a generar muchos problemas metabólicos conforme prosigue el síndrome posparo cardíaco. Obviamente, esto va a dificultar la oxigenación de las células, aunque el paciente ya tenga retorno a la circulación, y entonces es muy importante que este paciente reciba un aporte de oxígeno adecuado y que mantengamos su saturación de oxígeno arriba del 94%, y pues los órganos que estuvieron previamente lesionados durante o antes del paro cardíaco también van a estar sufriendo, y van a sufrir más con el síndrome y con la respuesta inflamatoria sistémica. Y estamos hablando del hígado, de los riñones y nuevamente ¿de quién? Del cerebro. Causas de paro, ya dijimos, hay muchas, pero causas reversibles identificadas se resumen con las 5Hs y las 5Ts.
Y cuando estamos con un paciente en maniobras de paro, tenemos que estarlas buscando todo el tiempo, y si las identificamos, ¿qué tenemos que hacerlas? Corregirlas, porque si no corregimos la causa, si el paciente sale de paro va a volver a caer en paro seguramente, y si el paciente continúa en paro, lo más seguro es porque no hemos encontrado y no hemos tratado la causa. Habrán causas que no podemos tratar fuera del hospital, pero hay otras que sí se pueden manejar allá afuera. ¿Qué es lo que hace el frío? Ya dijimos de una manera muy burda que preserva tejidos. Lo hacemos todos los días en nuestras casas con los congeladores y los refrigeradores. La meta de la hipotermia terapéutica no es evitar el daño, porque el daño ya está hecho. Pero lo que trata de la hipotermia terapéutica es zanjar o detener el daño que se estaba provocando y dejar o evitar, que se siga produciendo. Y si no lo identificamos, si no sabemos que existe el síndrome postparo, pues poco vamos a poder hacer para detenerlo. Entonces, el objetivo de la hipotermia terapéutica es disminuir el daño a distintos órganos y principalmente el cerebro. ¿Por qué da neuroprotección? Cuando la temperatura la llevamos a una temperatura de hipotermia moderada, entre 32 y 34 grados, la tasa metabólica neuronal va a bajar. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro necesita menos oxígeno y necesita menos glucosa. Lo vamos a enfriar, lo vamos a meter en un periodo de stand-by, y entonces el cerebro deja de hacer muchas cosas que no necesita hacer en ese momento, y es como mandarle reposo 3 días, le vamos a decir, reposo 3 días, suba la pierna y no la mueva porque se torció el tobillo. Lo mismo pero con el cerebro. Vamos a hacerlo trabajar menos. Y eso es lo que es el frío, así de sencillo, nada más por enfriar a un paciente. Segundo, reduce la producción y liberación de radicales libres. Los radicales libres son prácticamente oxígeno diluido en sangre. ¿Y qué hace el oxígeno? Oxida y causa más daño. Entonces, el frío reduce la producción de estos radicales. Se detienen las vías químicas de muerte cerebral y de muerte celular para todo el organismo, pero en este momento nos importan más las neuronas. Se reducen las citoquinas proinflamación, todas esas sustancias químicas que el cuerpo libera durante el síndrome de inflamatorio sistémico. Son muchos químicos que utiliza el organismo para inflamarse, pero ahorita no queremos que se inflame por todo lo que ya vimos que causa. Y entonces, estas citoquinas proinflamación se detienen o se dejan de producir. Se fortalece y se preserva la barrera hematoencefálica. Obviamente, pacientes que sufrieron trauma y que tuvieron una lesión o que tuvieron en donde la barrera hematoencefálica ya no está intacta, no sirve de mucho, pero en pacientes que no son de trauma, se fortalece esta barrera. Y lo que quiere decir aquí es que el intercambio tanto de nutrientes como de químicos, como de mediadores de inflamación y como de medicamentos que se van a utilizar con estos pacientes van a funcionar de mejor manera. Se mejora la función de la mitocondria. La mitocondria en todas las células es como nuestra planta de energía. Y entonces, si tenemos una neurona con una tasa metabólica baja, que está trabajando poco, pero además tiene una planta de energía que le está suministrando energía suficiente, le estamos dando tiempo ¿de qué? Pues de recuperarse, nada más. Entonces es reposo con una sana alimentación, dicho de forma coloquial, lo que le vamos a producir cuando enfriemos al cerebro. Y además se limita la formación de microtrombos. Los pacientes que tienen respuesta inflamatoria sistémica pueden empezar a generar microtrombos en todas partes, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, y esos microtrombos producen más hipoxia y mayor daño. Si nosotros con el frío vamos a evitar que se generen más microtrombos y sobre todo a nivel cerebral, pues vamos a tener un mucho mejor resultado. ¿Tiene complicaciones de hipotermia terapéutica? Sí las tiene. No tiene las mismas complicaciones que se presentaban en el 1955 cuando enfriaban a los pacientes a 27 o 28 grados, pero sigue teniendo algunas complicaciones. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos da frío? Temblamos, ¿no? Entonces, ahí está haciendo frío y me voy a trepar. ¿Por qué tiembla el organismo? Para generar calor. Es una manera mecánica de generar calor. Entonces, lo primero que va a pasar con este paciente cuando lo enfriamos es que va a empezar a temblar.
¿Y cuál sería el problema con eso? Pues si nosotros lo queremos enfriar y el cuerpo se quiere calentar, va a ser más lento el proceso. Y además ese temblor va a hacer que el organismo esté tratando de generar calor, está trabajando, y lo que nosotros queremos es que repose, que deje de liberar citoquinas, que deje de liberar radicales libres. Pero todos los cuerpos de este paciente están trabajando para generar calor. Esa es una complicación que hay que tratar de manera correcta. La hipotermia leve incrementa las resistencias vasculares y también puede causar o puede producir arritmias. De hecho, muchos pacientes que son rescatados de avalanchas salen en estado de choque, salen congelados y además salen con disfunciones cardíacas, salen con bradicardia. Y también el frío produce anormalidades tanto en la uresis como en los electrolitos, y eso hace que el equilibrio hidroelectrolítico del paciente se altere. ¿Nos debe preocupar cualquiera de estas fuera del hospital? Sí. Sobre todo el temblor y la bradicardia. ¿Qué más hace el frío? Hace que nuestro organismo deje de funcionar con la insulina que tiene. Y entonces los pacientes empiezan a tener ¿qué? Hiperglicemia, se les sube el azúcar pero hasta el techo. Y entonces habrá que tener cuidado con eso. ¿Nos preocupa esto a nivel prehospitalario? No. La hiperglicemia la van a generar en el transcurso de varios días. Entonces, no nos preocupa a nivel prehospitalario, pero es una de las complicaciones. Puede interferir con la coagulación. Ya dijimos que la hipotermia evita los microtrombos, pero eso quiere decir que también evita el control de hemorragias de nuestro propio organismo. Eso sí nos debe preocupar un poquito tal vez, sobre todo si estamos trasladando a un paciente de un lugar a otro y el paciente ya ha sido inducido con hipotermia, ya lleva más de 2 o 3 horas con la hipotermia inducida. Afecta al sistema inmune, el paciente se hace más susceptible a tener infecciones durante su estadía en una terapia intensiva, y los medicamentos que se van a estar utilizando van a tener mayor duración o mayor efecto debido a que su depuración va a estar disminuida. Ya dijimos que se altera la uresis de estos pacientes y la función renal toda va a estar alterada, y el frío hace que se altere aún más. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya dijimos, hay unas cosas que nos preocuparían en el prehospital, hay unas cosas que no nos preocuparían, y entonces, si sabemos que esto protege el cerebro a un paciente después de que tuvo un paro y que recobró circulación espontánea, ¿a quién sí enfriar y a quién no enfriar? No se trata de enfriar a todo el mundo. Entonces, según las guías internacionales, AHA, ILCO, RC y varios papeles independientes que no están con estas instituciones o con estas asociaciones, siguen más o menos la misma línea. Se recomienda iniciar hipotermia terapéutica en todo paciente que tuvo un paro cardíaco fuera del hospital, que tuvo retorno a la circulación, pero que permanece en un estado comatoso. Si el paciente después de recobrar pulso no despierta, hay que enfriarlo. Si el paciente sí despierta, tal vez abre los ojos, tal vez no sigue con la mirada, pero no sigue indicaciones claras y sencillas, también hay que enfriarlo. ¿Y a qué nos referimos con esto? No le vamos a decir, señor, tuvo usted un paro, pero dígame cuál es la raíz cuadrada de 227. Pero sí le podemos pedir que pestañee 3 veces, que nos apriete la mano, que abra la boca, y si no obedece estas órdenes sencillas, también es una indicación de que su cerebro ya tuvo suficiente hipoxia y que está suficientemente dañado después del paro y que se va a beneficiar con la hipotermia terapéutica. Esa es la recomendación de estas 3 instituciones o asociaciones, AHA, ILCOR y RC. Y esto es prácticamente para pacientes que tuvieron un paro en ritmo desfibrilable. Ya dijimos que la mayoría de estas asociaciones subieron su recomendación en el 2010 a clase 1, y es porque se ha visto que tiene beneficio. Con estos otros pacientes que tuvieron actividad eléctrica sin pulso, con pacientes pediátricos, con pacientes de trauma, no hay suficiente evidencia todavía, no hay suficientes estudios para decir si funciona tan bien como funciona con los pacientes con FUTD. Sin embargo, ellos siguen recomendándolo con un grado de clasificación o una clase de recomendación 2B, porque a estos expertos les resulta lógico extrapolar lo que les funciona a los de FUTD
posiblemente les funcione también a los pacientes que tuvieron paro en ritmos no desfibrilables. Hay otros criterios para saber a quién sí enfriar y a quién no. No han habido suficientes estudios en pacientes pediátricos. Entonces, hasta ahorita ellos mantienen sus recomendaciones para pacientes arriba de 18 años de edad. Hay que enfriar al paciente en menos de 60 minutos de que ocurrió el retorno a la circulación espontánea. Si ya tiene más de 60 minutos de haber retornado a la circulación espontánea, no es tan recomendable empezar a enfriarlo. Habría que hacer una valoración neurológica más completa y entonces el neurólogo nos dirá si él recomienda la hipotermia o no. Pero para fuera del hospital, la recomendación es tiempo desde el paro. Estoy hablando de paros mayores de 60 minutos. Paros mayores de 60 minutos no se recomienda enfriarlos. Sí se recomienda en pacientes que tuvieron paro por lo menos 5 minutos. Si su presión arterial sistólica es mayor a 90 milímetros de mercurio, hay que enfriarlos. Si el paciente está hipotenso y lo enfriamos, ¿qué le puede pasar? Va a ir más para abajo, le vamos a causar más bradicardia y la bradicardia puede causar más hipotensión. Y un paciente que sale de paro cardíaco y le bajamos su presión por debajo de 90, la sistólica, va a tener muchos problemas de oxigenación. Pacientes con escala de coma Glasgow menos de 9 puntos se enfrían. Y pacientes que tienen menos de 6 horas de haber caído o regresado a la circulación espontánea. Pacientes con más de 6 horas necesitan una valoración neurológica más completa. ¿A quién no vamos a enfriar? Y estas son indicaciones muy precisas tanto de American Heart como de ILCOR y como de el Consejo Europeo de Resucitación. ¿A quiénes no vamos a enfriar definitivamente? A pacientes con trauma severo. Y ya se los dijo el doctor Daniel hace rato. ¿Qué hace la hipotermia en los pacientes con choque hipovolémico? Los complica. La hipotermia complica todo su proceso de coagulación y es uno de los 3 puntos de la triada mortal del paciente de trauma. Entonces, pacientes de trauma no se enfrían. Pacientes sépticos que tuvieron paro cardíaco secundario a sepsis tampoco se enfrían. Pacientes con fallas orgánicas múltiples y pacientes que tienen coagulopatías preexistentes. Esos pacientes no se deben enfriar. Si se comenzó a enfriarlos, lo único que hay que hacer es recalentarlos de manera pasiva y no hay ningún problema. Y muy importante, el tratamiento fibrinolítico no es contraindicación de hipotermia. Quiere decir, mucha gente, si ya tiene el paciente frío, no le quiere poner fibrinolisis y descubre que tiene un infarto con elevación del segmento CT, y entonces dicen que a fuerza se le tiene que hacer un cateterismo porque consideran una contraindicación de fibrinolisis. American Heart, ILCOR y ERC no la consideran una contraindicación. ¿Y cómo vamos a enfriar al paciente fuera del hospital? ¿Alguien se lo ha preguntado desde que empezamos a platicar de esto? ¿Vieron al paciente metido en una tina con kilos y kilos de hielo, no? Bueno, el hielo es una buena opción, pero ¿quién trae una hielera en su ambulancia? Una hielera con tal cantidad de hielo. Ok, no existe un método de enfriamiento que haya demostrado ser mejor que ninguno otro, y además no hay un método de enfriamiento que esté recomendado específicamente por ninguna de las 3 asociaciones que más empapadas están del tema. Pero lo importante y el objetivo es que hagamos lo que hagamos, logremos enfriar al paciente en menos de 300 minutos, 5 horas. Entonces no se trata de enfriarlo poquito a poquito y estar 2 horas, 3 días, 4 días y ya llegamos a 34 grados. Pero lo vamos a enfriar a 33, entonces en un día más ya lo logramos. Tiene que ser rápido, tiene que ser en un transcurso de 5 horas que llegamos a la meta de 32 a 34 grados. Y previo a empezar a enfriar al paciente, hay que documentar el estado del paciente, estado neurológico y estado hemodinámico del paciente. Y ahorita vamos a hablar de qué otras cosas se tienen que hacer junto con la hipotermia. Entonces, fuera del hospital, lo más fácil de utilizar son soluciones endovenosas frías. Soluciones endovenosas cristaloides, Harman o fisiológica
salina a 4 grados centígrados. De 1 a 2 litros dicen las guías American Heart. Y en caso de quererlo calcular muy quisquillosamente, algunas recomendaciones o algunos autores dicen que son 300 cc por kilo de peso, 30 mililitros por kilo de peso sin pasar de los 2 litros. Y se ha logrado con esta técnica enfriar pacientes desde 1.4 hasta 1.9 grados en menos de media hora. Son paciente que tenía 36, está teniendo casi 34, está en 34.1 en menos de media hora, pasándole 2 bolos de litro de solución fría a 4 grados. Y a mucha gente le preocupará producir edemas tanto severas como pulmonares, con una carga de líquidos tan importante en tan poco tiempo. Sin embargo, parece que al paciente de posparo cardíaco no le importa la carga de líquidos, no le hace mucho daño, no se pone muy quisquilloso ese paciente y tolera muy bien las cargas de líquidos sin generar ni edemas pulmonares ni edemas cerebrales. Y obviamente, antes de iniciar el enfriamiento, hay que anotar muy bien y hacer una evaluación neurológica correcta del paciente. Es un refrigerador pequeño en la parte de atrás de una ambulancia y de ahí traen sus soluciones a 4 grados. No ocupa mucho espacio, si lo ven. Es del tamaño de un botiquín grandecito, pero bueno, ya estaban hablando, no sé si alguien conoció el famoso botiquín 3, que era el 747 de plano, que era una cosa así de alto, y depende de lo que le llenara, sea lo que pesaba, y había quien los cargaba para arriba o abajo. Entonces, esto no está tan fuera de la realidad. Vamos a ver a estos señores, ellos son de Filadelfia, y lo que hacen es cargar una hielerita de Coleman, tienen las soluciones a 4 grados en su estación, en un refrigerador, y cuando las necesitan, cuando la llamada es de paciente colapsado, suben varias soluciones, suben sus cubitos de hielo en su hielera y salen corriendo por su paciente. Y están utilizando soluciones a 4 grados fuera del hospital, en la banqueta o en la casa del paciente. Otra opción, utilizar hielo. Hielo, no como al paciente que lo enterraban de hielo de aquí hacia abajo, pero hielo en lugares estratégicos. Las ingles, las axilas y al lado del cuello. ¿Podemos utilizar soluciones frías a 4 grados y utilizar hielo? Sí, sí se puede. Ojo, tiene que ser hielo o tienen que ser paquetes químicos de esos que se congelan cuando los metemos al congelador. Estos que se rompen y generan frío, no es suficiente frío para lograr esto. De hecho, ya ni siquiera se recomiendan para las torceduras. Entonces, ¿qué le van a hacer a un paciente de posparo? Pues nada. Pero son 3 opciones muy viables para tener soluciones frías o para poder enfriar a un paciente fuera del hospital. La última, la tabla de Turley. Esta tabla, si la pongo yo en mi tablero de la ambulancia en un día soleado, se va a calentar. Y si lo utilizo con un paciente de trauma, lo va a mantener calientito. Está hecha de gel. Y entonces además hace que sea más cómoda mi tabla de transporte. Pero si además la meto junto con mis soluciones frías, se va a enfriar. Mucha gente utiliza este tipo de bolsitas para el cólico menstrual, para cuando el niño se tuerce, que si la necesito caliente la meto al microondas, que si la necesito fría la meto al congelador. Entonces eso nada más que en grandote. Y también es una opción relativamente barata. Y bueno, ya tenemos cosas más caras como el Rhino-Shield. El Rhino-Shield es un equipo de enfriamiento que se conecta a la nariz del paciente o se puede poner directamente también en el tubo endotraqueal, aunque todavía no está liberado para el uso a través del tubo endotraqueal, se ponen como si fueran las puntas nasales y asegura también enfriar al paciente en menos de media hora. El rango que queremos encontrar o que queremos llegar de 32 a 34 grados es un equipo que no es barato, pero pues también anda circulando. Claro que estos van bien armados, traen un Lucas, traen esto seguramente y traen un DEA, métodos que ya utilizan dentro del hospital para mantener al paciente frío, porque una vez que lo enfriamos fuera del hospital o en la sala de urgencias o en la sala de terapia intensiva o en el quirófano, una vez que lo enfriamos tenemos que evitar que se recaliente antes de 12 horas. Tenemos que mantenerlo frío por lo menos 12 horas y según recomendaciones American Heart hasta 24 horas y según recomendaciones de algunos otros autores hasta 72 horas
Pero si se calienta, si se empieza a calentar antes de las primeras 12 horas, el riesgo o el daño va a ser mayor que el beneficio que esperábamos darle al paciente. Entonces hay equipos electrónicos como estos que van sensando todo el tiempo la temperatura del paciente y le hacen circular agua fría, agua helada, para regular su temperatura y mantenerlo en lo que nosotros le pidamos al aparatito que lo haga. Si no se tiene esto, ¿qué se tiene que tener? Pues un termómetro rectal instalado en el paciente o un termómetro transesofágico y una enfermera que esté pegada al paciente y le esté administrando soluciones frías y le esté cambiando sus compresas de hielo en los lugares estratégicos. Esto obviamente evita tanto trabajo y además evita recalentamientos accidentales. El paciente se debe monitorizar, se debe estar cuidando, lo que ya dijimos. Lo ideal es utilizar termómetros transesofágicos. Fuera del hospital no hay mucho que podamos hacer para medir su temperatura. La temperatura por sondas rectales no es muy adecuada para conocer la temperatura central del paciente. Se había dicho que los termómetros timpánicos servían para este caso, no han dado muy buenos resultados. Los termómetros infrarrojos tampoco, entonces lo más recomendable es un termómetro transesofágico. Si tienen el monitor y ya colocaron un tubo endotraqueal, se puede colocar el termómetro transesofágico. Se puede también tomar la temperatura a través de una sonda vesical. Por la sonda de Foley que tiene el paciente, se mide la temperatura de su orina dentro de la vejiga y también eso funciona, pero el paciente tiene que estar orinando. Si el paciente no orina, si el paciente está hipotenso, está en estado de choque cardiogénico y no orina, no va a servir de mucho. Y bueno, un catéter en la arteria pulmonar está descrito, pero poco a poco son más las terapias intensivas que ya no utilizan catéteres de flotación. El uso de termómetros timpánicos en el prehospital, como ya habíamos dicho, no es 100% confiable. ¿Hay que manejar la vida de este paciente? Sí, por dos razones. Primero, porque es parte del manejo de cualquier paciente posparo. Y segundo, porque cuando lo enfriemos, vamos a deprimir su respiración. Si el paciente sale de paro, tiene retorno a la circulación e inclusive empieza a ventilar por él mismo, cuando lo enfriemos va a dejar de ventilar. Entonces, obviamente, vamos a tener que manejar su vía aérea. Y eso tendrá que ser uno de los factores para decidir si enfriamos al paciente fuera del hospital o mejor nos esperamos a que llegue al hospital. Recuerden, tenemos 6 horas para enfriarlo, no urge. Entonces, será necesario para controlar su respiración. Se prefiere la intubación endotraqueal porque eso nos va a asegurar la vía aérea por un lado y por el otro nos va a dar un buen aporte de oxígeno y nos va a tener el paciente listo para acoplarlo a un ventilador y no tenga problemas de hipoxia después del paro. Se debe evitar hiperventilar a estos pacientes y debemos evitar llevarlos a saturaciones arriba de 90%. O sea, tenemos que llevarlos a 94%, pero tenemos que evitar que lleguen al 100%. Porque una saturación del 100% puede querer decir que tiene una cantidad suficiente de oxígeno en la sangre, pero también puede querer decir que tiene exagerada cantidad de oxígeno en la sangre. Y ya dijimos que el oxígeno en abundancia no es bueno para estos pacientes. Y también, como ya dijimos, el manejo de la vía aérea avanzada nos permite la colocación de termómetros esofágicos que nos van a ayudar a mantenerlo monitorizado. Pero no va a servir de mucho que enfriemos al paciente si no hacemos otras 3 cosas que tenemos que hacerle a todos los pacientes que salen de paro. Y eso es optimizar su oxigenación, mantener su oxigenación, ya lo dijimos, por arriba del 94%. Dicen, hay un término que es así como ISH, dicen los gringos, arriba de 35, pero no lo lleven, arriba de 94, pero no lo lleven a 99, no lo lleven a 100. Hay que tratar la hipotensión, mantener su presión arterial sistólica por lo menos en 90. Si el paciente está hipotenso, no lo enfríen porque se va a hipotensar más. Considerar la hipotermia terapéutica en los pacientes que permanezcan comatosos o que no puedan seguir indicaciones sencillas después del paro. Y considerar si ese paciente necesita reperfusión coronaria. Si ese paciente cayó en paro por culpa de un infarto con elevación del segmento ST, va a necesitar reperfusión.
Ya el cardiólogo dirá si le hace un cateterismo y le pone un stent o lo hace con medios farmacológicos. No está contraindicado, lo dijimos, la fibrinolisis, lo puede hacer el cardiólogo si lo considera oportuno, pero el personal prehospitalario tiene que considerar esto porque tiene que saber a dónde va a llevar a su paciente. No en todos los hospitales hay reperfusión con fibrinolíticos, sino en todos los hospitales hay reperfusión con cateterismo. Entonces, uno de dos, o le tomamos un electro fuera del hospital y sabemos si tiene o no tiene elevación del ST, no toma más de 3 minutos si tenemos el equipo y sabemos identificar una elevación del ST. No se trata que hagamos un diagnóstico electrocardiográfico completo del paciente, nada más saber si tiene la elevación. O, si tenemos la duda, mejor nos dirigimos directamente a un centro donde sí tengan la oportunidad de hacerle el electrocardiograma en cuanto llegue, y si sí hay una elevación del ST, hacerle el tratamiento indicado. Y eso es lo que vemos aquí en este algoritmo, que es el algoritmo de atención postparo de American Heart del 2010, que dice lo mismo que ya les dije: oxigenación al 94%, por lo menos, mantener la tensión arterial sistólica arriba de 90, y aquí dice que podemos utilizar bolos de líquidos de 1 a 2 litros. Si ya consideramos que lo vamos a enfriar, esos 2 litros de solución bien pueden ir a 4 grados. Si no sigue órdenes, considerar enfriarlo y saber si tiene elevación del ST o no, para saber si requiere una reperfusión en las siguientes horas. Esta es estadística americana, obviamente, está en inglés, pero se las traigo por este dibujito. Es un recordatorio fácil de cómo enfriar a los pacientes, ya sea por vía endovenosa, utilizando hielo en lugares estratégicos, o utilizar estos pads que vienen enfriados previamente también, ya sea conectados a un equipo hidráulico, un equipo que suministra volada, o estos equipos que igual que la tabla de Turley, se meten en una hielera y se mantienen fríos para el paciente. Hay mucha controversia. Si tenemos 6 horas para enfriarlo, ¿por qué urge enfriarlo fuera del hospital? Habrá que considerar cuánto nos vamos a tardar en llegar, pero yo creo que son pocos los que se van a tardar más de 6 horas en llegar a un hospital. Sin embargo, sigue habiendo controversia. ¿Lo enfriamos fuera del hospital? ¿No lo enfriamos? Algunos que ya no han trabajado fuera del hospital dicen, pues no nos costó trabajo, no perdimos tiempo, y el paciente, después de que le dio un seguimiento a 7 días y a un mes, tiene funciones neurológicas intactas. O sus problemas neurológicos son menores. Entonces ellos dicen, pues hay que hacerlo. Hay otros que dicen, bueno, en mi área, el hospital que me tenía que recibir sí hacía hipotermia terapéutica, pero como que les daba flojera o como que les daba miedo hacerla, entonces no la iniciaban. Tenían todo el protocolo activado, pero no lo hacían. Si nosotros le entregábamos al paciente frío, no les quedaba de otra más que mantenerlo frío. Y eso nos lleva a nuestra realidad. ¿Cuántos hospitales aquí tienen protocolos establecidos de hipotermia terapéutica? Y si la respuesta es no conozco ninguno, no enfríen a sus pacientes. Porque enfriarlos, cuando lo entreguen al hospital y le tomen la temperatura y dicen, caray, tiene 34 grados, tráete unos foquitos y unas mantas térmicas, vamos a calentarlo. ¿Y qué pasa si lo calentamos antes de las 12 horas? Mayor daño que beneficio. Entonces, si no conocen hospital que les vayan a recibir un paciente en hipotermia terapéutica, que vayan a continuarla por lo menos 12 horas, no enfríen a su paciente. Pero en algunas regiones eso ayudó a que los hospitales mantuvieran la hipotermia terapéutica. Si ya sabían que había el protocolo y que había los equipos para hacerlo, pero no lo estaban haciendo porque no lo querían hacer, o porque lo hacían demasiado tarde, porque primero le hacían otras cosas al paciente, lo entregaban frío y pues no les quedaba de otra más que mantenerlo frío. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de si enfriarlo o no enfriarlo, y sobre todo hacerlo en nuestro medio. Inducir la hipotermia terapéutica va a ser de beneficio para el cerebro del paciente. De eso no hay duda, de eso no queda ninguna duda, está plenamente comprobado. Se ha tratado de utilizar hipotermia en pacientes en neonatos que nacen prematuros y parece que les va funcionando. Usan unos casquitos
que les mantiene en frío el cerebro y parece que va funcionando. Se ha intentado utilizar en trauma y no han habido buenos resultados. Se ha intentado utilizar en muchas cosas. Hay gente que se está congelando porque tengo cáncer ahorita y no hay cura y quiero que me descongelen en 10 años a ver si hay cura. Hay gente que lo está haciendo realmente. Hay muchas cosas y muchos experimentos que están haciendo con la hipotermia, pero lo que está comprobado es que para el cerebro, en un paciente posparo cardíaco, le salva el cerebro. Los pacientes despiertan una vez que los extuban y tienen funciones neurológicas bastante aceptables. Algunos no tienen ni un solo daño neurológico y todo porque los enfriaron. Y además son procedimientos de bajo costo. Eso es importante. Ya vimos lo sencillo que sería llevar soluciones a 4 grados en una ambulancia. Una vez obtenido el retorno a la circulación, hay que hacer 4 cosas. Hay que hacer una evaluación neurológica y hay que considerar si el paciente es si es un paciente que podamos enfriar, que podamos inducirle hipotermia, considerando si el lugar a donde lo vamos a llevar va a continuar con hipotermia terapéutica. Y, previo a la inducción de la hipotermia terapéutica, asegurarnos que el paciente no está hipotenso y que está bien oxigenado y saber que ya le estamos manejando su vía aérea. Solo se debe enfriar al paciente si se va a continuar la hipotermia terapéutica en el lugar a donde lo vamos a llevar. Y no es de que nos diga el doctor, pues tráetelo de aquí, vemos cómo le hacemos. Debe haber ya un protocolo establecido y estandarizado en el sitio de recepción para que decidamos enfriar al paciente. Y con eso hemos por terminado esta pequeña plática de hipotermia terapéutica para pacientes con retorno a circulación en paro fuera del hospital.